con las denominaciones empleadas en la práctica. ¿Sí? En la teoría, el profe de teoría trató de seguir con las mismas letritas que se usaba para puente de Whiston. A, B, X y P. P o R, ¿no es cierto? Y en la práctica usan otras letras diferentes, y eso trae el inconveniente de que al resolver los problemas las expresiones no podemos copiarlas de la teoría y usarlas. Tenemos que ir mirando el circuito a ver qué es cada cosa, y entonces usar la letra que corresponde a la posición en el circuito, ¿no es cierto? Eso trae algunas confusiones y algunos errores. Bueno, todavía no tengo la posibilidad de unificar todo, porque yo consulto y siempre quien da teoría lo da de una forma y quien trabaja en la práctica trabaja de una forma totalmente diferente, y la única alternativa que me va quedando es hacer los apuntes tal cual, o sea, cambiar la práctica como la damos en la teoría o cambiar la teoría como se da en la práctica, ¿sí? Pero hablando con cada uno de ellos, todos tienen un argumento válido, con lo cual es un tema complicado, y yo me voy orientando a cambiar la teoría como se da en la práctica, porque en la práctica los argumentos parecen ser los más cercanos a la realidad. Por ejemplo, cuando ustedes trabajan en un laboratorio se encuentran con que le llaman P siempre a una resistencia patrón. Fíjense que el dibujito es un poco diferente, ¿ok? En lugar de tener los piquitos, ven la pantalla, ¿no es cierto? Perfecto. Esto que se ve acá con la denominación P no es una caja de década, es una resistencia fija, de un valor fijo, pero al cual ustedes ya le conocen la jerarquía, ¿sí? Cuando vean este diagrama, es una resistencia de un valor fijo al cual ustedes ya le conocen la jerarquía. X va a ser siempre la incógnita para ustedes, ¿no es cierto? Esta nunca debería cambiar de nombre. Entonces, en Puente de Whiston a veces se pone P, a veces se pone R a las cajas de década, ¿sí? Acá fíjense que le están poniendo A a una caja de década, R a la otra caja de década. Bueno, en la realidad, con la denominación A tampoco se utiliza una caja de década. Se utilizan resistencias que están apareadas de forma tal que las dos se puede asegurar que tienen el mismo valor, ¿sí? Si yo las cambio, las dos van a tener siempre el mismo valor, pero van saltando de a 10. No como una caja de décadas, sino que yo puedo elegir, por ejemplo, los valores 1 ohm, 10 ohm, 100 ohm, 1000 ohm. Y las dos van a tener ese mismo valor, ¿no es cierto? Si el A de arriba es 100 ohm, el A de abajo va a tener también 100 ohm. Pero van saltando de a década. ¿Por qué se usa eso y no una caja de década en la posición A? Bueno, porque es mucho más económico. Y se utiliza una caja de década solamente en la posición R. Entonces, de acuerdo al criterio de quien trabaja en un laboratorio, en este circuito necesita una sola caja de década y puede implementar esto de una forma más económica. La economía de nuestro país es uno de los aspectos más importantes. Entonces, yo no puedo dejar pasar esos criterios, y con los nombres que se van viendo en el circuito, rápidamente el que tiene que armar, si es una persona nueva en un laboratorio, va a saber qué buscar y cómo armar el circuito, ¿no es cierto? Recuerden que nuestra materia no es solo teoría, sino que está más enfocada hacia el laboratorio hoy en día. Entonces, son muy importantes las denominaciones que se utilizan en la práctica. Todo esto que les acabo de decir, traducido para que ustedes lo entiendan, es no voy a poder cambiar los nombres de la práctica, y de hecho me recomendaron que no lo haga y que haga al revés, que cambie los nombres en el apunte de teoría. Como ustedes ven el circuito en que ustedes tienen que armar en un laboratorio, es como debería ser repetido en la teoría y como debería ser estudiado en la teoría, ¿sí? Y yo tendría que ajustar esa fórmula a como ustedes lo van a ver en la vida real, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar con este circuito y yo este fin de semana voy a cambiar las denominaciones en la teoría. Esta va a ser siempre una resistencia fija, patrón, ¿sí? La R va a ser la caja de décadas,
En este caso es una década doble, en el puente de Wheaton común, fíjense que es una sola, es una década común, ¿sí? La X va a ser nuestra incógnita, y la A y B, ¿sí?, van a ser elementos que pueden ser ajustables, pero saltando de a 10, ¿sí?, no como una caja de décadas común. En este caso es doble, ¿sí? Entonces para A y B se utiliza siempre la denominación de un elemento que puede ir saltando por décadas. Bueno, teniendo en cuenta eso, el circuito va a quedar igual como lo vimos la clase pasada. Vamos a hacer primero la transformación triángulo estrella, ¿no es cierto?, en la parte de arriba. Entonces, nos va a quedar por la parte de arriba solo este elemento P y solo este elemento X. ¿Está? Y esta década A, esta década R y este lado de arriba L, que forman un triangulito, se van a transformar en una estrella. Va a quedar un circuito como este. Entonces, la parte M y N la vamos a poder despreciar porque L es aproximadamente 0 y L está presente arriba en el denominador, perdón, en el numerador. En el término O, el L está solo abajo, no lo podemos despreciar, entonces O va a quedar siempre y va a ser A en paralelo con R. Los dos elementos, los dos valores de las cajas de década dobles, ¿sí? Y es una resistencia que me va a quedar en serie con el galvanómetro, y por lo tanto me va a cambiar la resistencia del galvanómetro a un valor RG'. Bueno, ya una vez que tenemos un puente de Wheaton equivalente, lo único que ocurrió acá es que cambió RG por RG', y RG' va a ser igual al RG anterior más A en paralelo con R. Lo resolvemos a partir de acá como si fuera un puente de Wheaton. Bueno, la forma como normalmente resolvíamos un puente de Wheaton era aplicando alteración, ¿sí? Ustedes esa forma ya la conocen, es igual que un puente de Wheaton. Calculo la corriente que está circulando por R o por X, ¿sí? Esa corriente por el delta R o por el delta X me da lugar a un delta E. Después, cuando yo calculé ese delta E, veo, aplicando teoría de circuito, ese delta E, qué corriente IG me produce por el galvanómetro. Entonces me queda relacionado el IG con el delta R o el IG con el delta X, y de ahí puedo obtener la sensibilidad. La forma que yo les propongo ahora, para resolverlo por un camino diferente, es, en este ejercicio, salteen todo esto desde donde dice aplicando alteración, saltéenlo, yo modifiqué el apunte y les agregué la segunda forma para poder resolver este ejercicio. Entonces llegamos por el método de alteración a que el H máximo tenía que ser de 0,36 ohm y por lo tanto necesitábamos décadas con un H 0,1. Significaba que el salto mínimo tenía que ser 0,1. Entonces yo les propuse resolverlo como con las expresiones que nosotros obteníamos de la teoría. Entonces a partir de acá, donde terminó el ejercicio, lo empezamos de nuevo de la forma como vemos, con las expresiones que vemos en la teoría, ¿sí? Primero, mirando el circuito equivalente, después de haber cambiado, haciendo la transformación triángulo estrella, mirando el circuito, vemos que las resistencias que se cruzan son PR, A y X. Entonces la condición de conjugación nos queda A por X es igual a P por R. ¿Cierto? Escribimos la condición de conjugación. Lo primero que hacemos es escribir la condición de conjugación, que sale observando el circuito. A por X igual P por R. De acá despejamos la que no nos da el enunciado del problema, en este caso R. ¿Sí? R me queda A por X sobre P y hallo su valor. En este caso 100 ohm, porque las otras tres me dicen que valen 100 ohm. Entonces, a partir de acá, que ya conozco las cuatro, primero hallo los valores auxiliares que vamos a necesitar para calcular la sensibilidad. ¿Cuáles eran esos valores auxiliares? S mayúscula, que era la suma de las cuatro, F mayúscula era la resistencia vista desde la fuente, G mayúscula la resistencia vista desde el galvanómetro, y RG', que es la del galvanómetro más la que me quedó en serie, A en paralelo con R.
¿Ok? La resistencia total de la rama del galvanómetro. Bueno. S es la suma de las cuatro. Directamente es A más X más P más R. ¿Sí? Como valen 100 ohm cada una, eso me va a dar 400 ohm. F era la resistencia vista desde la fuente. Entonces miren el circuito desde la fuente, cortándolo desde acá y acá, ¿sí? En estos dos puntos. Hago un cortecito y miro para arriba. ¿Qué veo? Estoy en equilibrio, ¿no es cierto? Entonces de esta rama me olvido. Veo A más R en paralelo con P más X. Entonces, eso es F. La resistencia A más R en paralelo con P más X. F va a ser igual a P más X por A más R dividido P más X más A más R, que ya lo calculamos previamente y era S, ¿no es cierto? Entonces, P más X es 200, A más R es 200. Hago el cálculo, me da 100 ohm. Ya tengo F, la resistencia que ve la fuente. Otro valor que voy a necesitar es la resistencia que ve el galvanómetro. Hola, ¿qué tal? Bueno, otra vez, para ver la resistencia que ve el galvanómetro, vuelvo al circuito equivalente del puente de Wheatstone. Ahora lo corto acá y acá. Y lo miro hacia el circuito. ¿Ok? Desde el galvanómetro hacia el circuito. Esta no existe, porque estamos en el equilibrio. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a ver? P más A en paralelo con R más X. Y esa es la resistencia G que yo veo desde el galvanómetro. Entonces G es P más A en paralelo con R más X. O sea, A más P por X más R dividido A más P más X más R. La suma S. Fíjense que es la misma expresión F de arriba en la cual intercambiamos la posición de A y X. La A la pasamos adelante, la X la pasamos al segundo término. Y ahí ya podemos calcular G. En este caso, como las cuatro son iguales, me da el mismo valor, 100 ohm. Pero esto puede no pasar. Si calculan F y calculan G, pueden tener dos valores diferentes. Perdón. Bueno, la RG' es la resistencia de toda la rama del galvanómetro. Es RG más A en paralelo con R. A en paralelo con R eran 2 de 100 ohm en paralelo, me da 50 ohm. La del galvanómetro la tengo como dato, es 750. Así que RG' me queda 800 ohm. Ahora aplicamos la expresión de la sensibilidad. En puente de Kelvin, donde normalmente usamos una fuente de corriente, en la parte de la sensibilidad, donde decía E de fuente, esta E de fuente, junto con esta F más RF, todo esto es la tensión de fuente dividido la resistencia que ve la fuente. ¿Cuál es la resistencia que ve la fuente? La F, que es la que se ve hacia el puente, más la resistencia interna de la fuente. ¿Ok? Entonces, si yo divido la tensión de la fuente, dividido su resistencia interna, más la resistencia externa conectada en sus terminales, todo esto es directamente la corriente de fuente. Trabajando con un puente de Kelvin, donde normalmente se utiliza una corriente de fuente, podemos no poner todo esto y reemplazarlo directamente por el valor de la corriente de fuente. ¿Okay? Entonces la sensibilidad me queda la corriente de fuente por P por R dividido la constante del galvanómetro por S por la resistencia de la rama del galvanómetro más G. Esta normalmente, cuando están trabajando, la tienen que tener en una tablita donde
tienen las expresiones necesarias para trabajar con puente de Kelvin, ¿cierto? Recuerden que acá arriba puede ir P por R, pero en algunos casos también puede ir A por X. Fíjense acá arriba que A por X es igual que P por R, ¿sí? En la teoría lo teníamos como A por P, porque los nombres no coincidían con los que usamos en la práctica. Bueno, recuerden que este producto en realidad es cualquiera de los dos lados del igual de la expresión de conjugación. La expresión de conjugación para este circuito fue A por X igual P por R, entonces acá arriba puedo poner A por X o P por R. Si voy a calcular la sensibilidad cambiando R, pongo P por R. Si voy a calcular la sensibilidad cambiando X, pongo A por X, acá arriba. Para calcular la sensibilidad en forma práctica, conviene acá arriba poner A por X. No siempre, a veces conviene también poner P por R, depende de lo que ustedes tengan posibilidad de cambiar. Cuando la calculan en forma teórica, si no conocen X, obviamente van a tener que usar P por R, acá arriba. ¿No es cierto? Pero una vez que conocen R, ya conocen X. Una vez conocida una, bueno, conocen las otras tres, obviamente. En este caso, A y P van a ser fijas del circuito. Si ustedes llegan al equilibrio, miran el valor de R, con el valor de R van a poder calcular X sin problema. Entonces podrían, en principio, usar cualquiera, acá arriba. Bueno, calculo la sensibilidad. El enunciado me dice que la corriente es 1 mA. Acuérdense de poner siempre en valores del sistema internacional. Lo pasamos a amper, o sea, no se olviden el por 10 a la menos 3. Y abajo, en la constante del galvanómetro, si me dicen que es 1 microamper por división, escríbanlo como 1 por 10 a la menos 6 amper, ¿no es cierto? Escriban siempre todo en amper, en voltio y en ohm. Bueno, tengo ya todos los valores auxiliares calculados, pongo P, pongo R, pongo S, pongo RG' y pongo G. Haciendo toda la cuenta, la sensibilidad me da 27,77 periódico divisiones. Y yo sé que el error de sensibilidad, delta X sobre X de sensibilidad, es igual a la mínima deflexión que yo detecto por apreciación dividido la sensibilidad, ¿cierto? Además sé, por lo que vimos en interpolación, que el mínimo salto dividido R, o sea, el salto relativo más chico de la caja de décadas, para que yo pueda llegar al equilibrio, tiene que ser menor que el error de sensibilidad, ¿cierto? Esta era la condición que me permitía decidir si tengo que interpolar o no. Entonces escribo lo que es el error de sensibilidad y además la acompaño de la condición, para no tener que interpolar. Miro los dos extremos, el lado izquierdo y el lado derecho, y puedo calcular H pasando R multiplicando para acá arriba, ¿no es cierto? ¿Cómo me queda H? H tiene que ser menor o igual a R por el delta tita mínimo, el delta tita de apreciación, sobre la sensibilidad. El R valía 100 ohm, el delta tita que consideramos es 0,1 divisiones, la sensibilidad recién la calculamos. Bueno, haciendo esta cuentita obtengo el valor de H 0,36 ohm. Entonces, H tiene que ser menor o igual a 0,36 ohm. ¿Cuál es la década para abajo que sigue, que cumple esta condición? Bueno, la década H igual 0,1 ohm. Llegamos exactamente al mismo resultado que antes, por un camino, de cierto punto de vista, mucho más rápido, ¿no es cierto? Nos ayudamos con algunas expresiones que las podemos tener perfectamente en una tabla. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esta forma de calcular, chicos? ¿Algo que quieran consultar? Muy bien, yo les recuerdo que ustedes no están obligados a utilizar ni el método de alteración, ni tampoco este método utilizando lo que vemos en la teoría. Ustedes pueden elegir el que más les convenga a cada uno, ¿sí? La gran discusión. Yo digo que para mí es más fácil usando la fórmula de teoría y siempre hay alguien que me dice, no, para mí es más fácil de la otra forma. Entonces,
Siempre van a quedar en los apuntes las dos formas de calcular, y entre ustedes seguramente la mitad va a preferir hacer de una forma, la otra mitad va a preferir hacer de la otra forma. Así que lo dejamos de las dos, y cada uno de ustedes elige, y de las dos formas que lo hagan, si llegan al mismo resultado y hacen todos los pasos bien, va a estar bien. ¿Ok? No nos vamos a preocupar por eso, por ahora. Bueno, para el problema 2, la diferencia era que no nos pedían el H mínimo de la configuración, o sea, cuál es la década más chica que tenemos que utilizar, sino que nos pedían la corriente de fuente necesaria. Nos dan la cantidad de décadas que usamos, o sea que nos dan el H, pero nos preguntan la corriente de fuente necesaria para poder obtener un error determinado. En particular nos piden que el X se obtenga con 500 partes por millón de error. ¿Sí? Y nos dan el error de P, el error de A y el error de R. El error de R nos lo dan con dos jerarquías diferentes, según las décadas que estamos usando. Entonces lo primero que tenemos que hacer acá es ver cuál es el R, cuál es el valor de R que salió de este método, ¿cierto? Entonces, fíjense que es un circuito igual al anterior, aplicamos la transformación triángulo estrella y llegamos a un circuito equivalente, ¿sí? De un lado tengo A y R, ¿cierto? En la otra rama voy a tener P y X. Este A y este R desaparecen en la transformación, ¿cierto? Por arriba tengo P y por arriba tengo X también. Acá están dibujadas por abajo, pero bueno, el circuito es similar. Entonces, ¿cuál es la condición de conjugación que sale de este circuito? La misma que antes. A por X es igual a P por R. La miro en el circuito equivalente. A por X es igual a P por R. Quiero saber el valor de R. Bueno, si A por X es igual a P por R, R me va a quedar A por X sobre P. Aunque no me lo crean, chicos, algunos de ustedes le erran en la condición de conjugación que tienen que emplear y les queda todo mal el ejercicio, por haber escrito mal esto inicialmente. Y eso se origina por los cambios de letra entre la teoría y la práctica, cosa que me está ya trayendo muchos problemas y no consigo uniformar todo. Pero bueno, ustedes presten atención del circuito que reciban, escriban el circuito equivalente, de acá saquen la condición de conjugación, no la escriban de memoria, entonces no van a tener ningún problema. Siempre pongan el producto, la igualdad del producto de las resistencias cruzadas. A por X es igual a P por R. ¿Sí? En este caso, como AX y P valen iguales, P vale 1000, A vale 1000, X vale 1000, me dicen, ¿sí? Bueno, si calculo R me va a dar 1000. Esta cuentita me va a dar 1000. Pero no siempre ocurre eso, ¿ok? Ya conozco entonces el valor de R al cual voy a llegar con el puente, ¿sí? Con la caja de década. ¿Sí? Tengo que medir una resistencia de aproximadamente 1000. Y P y A valen 1000, R va a tener, despejando de acá, va a tener un valor aproximado de 1000 ohms. Si entonces con la caja de década R tengo que armar una resistencia de 1000 ohms, la parte de 1000 ohms va a tener una jerarquía de 200 partes por millón. Si tengo que agregar alguna década de 100 o alguna década de 10, también va a tener jerarquía de 200 partes por millón. Recién, si tengo que agregar décadas de 1 ohm, o de 0,1 o de 0,01, estas van a tener jerarquía de 500 partes por millón. Entonces, si tengo una de 1000 con 200 partes por millón, y puedo tener algunas de estas con 500 partes por millón, cuando ustedes hagan esta cuenta en la práctica, se van a encontrar con que las 500 partes por millón de 1 ohm representan un delta X muchísimo menor que las 200 partes por millón de los 1000 ohm. ¿Ok? Hagamos la cuenta para que ustedes lo vean.
200 partes por millón de 1000 ohm son 1000 por 200 dividido 1.000.000, que es 10 a la 6. Mil por 200 dividido 1.000.000. Eso me dio 0,2. Supongamos que agregamos resistencias de 1 ohm, ¿sí? Las 500 partes por millón de 1 ohm, ¿cuánto es? 1 ohm por 500 partes sobre 1.000.000. 10 a la 6. ¿Cuánto me da esto? 1 por 500 dividido 1.000.000. Me da 0,3 ceros y un 5. El delta X de estas resistencias más chiquitas se me va a sumar con el delta X de la resistencia más grande, porque están todas en serie. Entonces, si tengo una de 1000 y tengo una de 1 ohm, supónganse, ¿cuánto va a ser el delta X? 0, delta X total, 0,2005. Si hubiera tenido que agregar las 10 de 1 ohm, en lugar de 0,0005, hubiera sido 10 veces más grande. Se me mueve el 5 a un lugar para la izquierda, ¿no es cierto? Aunque hubiera tenido que agregar las 10 de 1 ohm, esto llegaría a valer 0,205. ¿Ok? Fíjense que no es muy diferente del delta X cuando tengo solo la de 1000. Acá tendría 1010 ohm, formando la de 10 con 10 décadas de 1 ohm, por ejemplo. En ese caso, en que agregué la resistencia de 1 ohm, ¿cuánto vale el error relativo de R? Bueno, es este valor dividido los 1010 ohm que tengo, expresado en por ciento, ¿no es cierto? 0,205. La resistencia tendría 1010 ohm. Esto multiplicado por 100, para expresarlo en por ciento, ¿sí? O expresémoslo en parte por millón, multipliquémoslo por 10.000 más y lo expresamos en parte por millón. ¿Cuánto es el error ahora? 203 partes por millón, en lugar de las 200 partes por millón originales. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir directamente que cuando me armo una resistencia con una caja de década y utilizo alguno de los elementos de mayor resistencia, que son los que tienen mejor jerarquía, la resistencia final que obtengo tiene aproximadamente esa jerarquía. O sea, si en lugar de 1000 estoy usando el valor 1010 ohm, la jerarquía no va a ser 200 partes por millón, va a ser 202,9 partes por millón. No importa. ¿Sí? Si utilicé una de estas tres, voy a utilizar como jerarquía para R el valor 200 partes por millón. Porque este 203 es aproximadamente igual al 200 partes por millón, ¿cierto? Recuerden, si ustedes ven que R, en este caso me dio 1000 ohm, incluye alguna de estas décadas más grandes, la jerarquía del R final va a ser la misma jerarquía de estas décadas más grandes. ¿Se entendió esta parte, chicos? ¿Cómo considerar la jerarquía de R? Perfecto, entonces estamos muy bien. Mejor de lo que yo esperaba. Bueno, me dan características de galvanómetro. El error de apreciación, ojo que acá me piden 0,2 divisiones. Recuerden que esto es personal. Si un operador quiere usar 0,2, puede usar 0,2. ¿Sí? Es a criterio de cada uno. Entonces, me piden determinar la corriente de fuente. Acá está todo calculado de la misma forma, como ustedes hacían con fuente de Wheaton. Primero, hola, ¿qué tal? Hacen la transformación triángulo estrella de acá arriba y
se transforma en esto que ven acá. Por ahí la parte de arriba está dibujada abajo acá, ¿no es cierto? Pero bueno, es el mismo circuito que si lo doy vuelta. Ya tengo los valores de A, de P, de X, de R, todos valen 1000 ohm. A en paralelo con R, por lo tanto va a ser 500 ohm, esto que tengo acá, 500 ohm. RG me lo dan como dato. Bueno, puedo resolver el puente de Wheaton y acá está la resolución aplicando alteración. A partir de acá para abajo está la resolución aplicando alteración. Para que ustedes vean que vamos a llegar al mismo valor, vamos a resolverlo como yo les propongo que lo hagan, como lo vemos nosotros en la teoría, ¿sí? Lo primero que hacemos es ver cuál es el error de sensibilidad que nosotros tenemos que conseguir, ¿sí? Siempre que les pidan la corriente de fuente, lo primero que tienen que hacer es calcular el error de sensibilidad que ustedes necesitan. El problema les dice que quieren obtener R, o X en este caso, la X incógnita, con una jerarquía de 500 partes por millón. Esa es la jerarquía total. Es la que pongo acá con un subíndice T. ¿Sí? La final con la que obtengo delta X sobre X. A ese valor le pongo 500 partes por millón. Después, el enunciado me dice que la jerarquía de P es 20 partes por millón. La de A es 200 partes por millón. Y la de R considero 200 porque R lo decido de acuerdo al valor de R, ¿no es cierto? Va a tener 1000 ohm aproximadamente. A ese valor le corresponde una jerarquía de 200 partes por millón. ¿Está? Entonces, a la total le resto la de los elementos con que yo estoy trabajando. Le resto la de P, le resto la de A, le resto la de R. Eso que me da tiene que ser la jerarquía debido a la sensibilidad, es decir, el error de sensibilidad. 80 partes por millón es el delta X sobre X debido a la sensibilidad. ¿Está? Lo puedo escribir también como 80 dividido un millón, que es 80 por 10 a la menos 6. ¿Está? Entonces, ¿cuál es el error que yo tengo que tener en este método? Debido a la insensibilidad, 80 por 10 a la menos 6. Es lo primero que yo calculo y sale de una resta. Esto, si quieren, lo calculan, no es importante. Esta parte de la derecha, lo importante es el valor relativo, el error de sensibilidad. Entonces acá saltamos a nuestra resolución. Otra vez, obtenemos S como A más X más P más R, son 1000 más 1000 más 1000 más 1000, 4000 ohm. Obtenemos F, si quieren miran el circuito, si no se lo acuerdan. F es la vista desde la fuente, desde acá hasta acá, olvidándome de lo del medio. Entonces es A más R en paralelo con P más X. F va a ser A más R por P más X dividido A más R más P más X, que era S. Reemplazando valores me da 1000 ohm. G es la resistencia vista desde el galvanómetro. Otra vez mido el circuito por las dudas. La resistencia vista desde acá, ¿no es cierto? Hacia el resto del circuito. Bueno, ¿qué veo? Una rama en paralelo con otra rama. La rama de la izquierda es A más P. La derecha es R más X. Entonces, visto desde el galvanómetro, la resistencia equivalente es A más P en paralelo con R más X. Igual que antes. Cambio de lugar el X y el A. Acá me queda A más P por R más X dividido A más P más R más X, que era S. Y obtengo el valor de G. Otra vez, como las cuatro son iguales, me da igual que F, 1000 ohm. La resistencia de la gama del galvanómetro ahora va a ser la misma resistencia del galvanómetro más A en paralelo con R, que es 500 ohm. Tenemos acá A que vale 1000 y R que vale 1000. Bueno, el enunciado ya me da RG, 2500. Sumo estos dos, me da 3000 ohm. Ya puedo empezar a calcular sensibilidad, ¿sí?
En este caso, cuando me piden calcular la corriente de fuente y me dan el error de sensibilidad, como ya me dan el error de sensibilidad, este de acá abajo, y ya me dan la apreciación que tiene mi instrumento, entonces puedo calcular la sensibilidad por este camino. La sensibilidad es mi deflexión mínima, el delta tita de apreciación, 0,2 divisiones, dividido el error de sensibilidad, 80 por 10 a la menos 6, el que obtuvimos con la resta inicial, ¿no es cierto? Haciendo esta cuenta, obtengo el valor 2500. Fíjense que la sensibilidad siempre la medimos en divisiones, en este caso. 2500 divisiones. Y después escribo la fórmula que ya conozco de la sensibilidad, ¿no es cierto? Es la corriente de fuente por P por R, o A más X, acá arriba, dividido KG por S por RG' más G. Y miro, ¿qué me están pidiendo? La corriente de fuente. Bueno, tengo que dejar la corriente de fuente sola y pasar todo lo otro al otro miembro. Me queda entonces corriente de fuente igual sensibilidad por todo esto que está acá abajo, ahora va a estar acá arriba, y todo lo que está acá arriba, ahora va a estar acá abajo. ¿Sí? Ya tengo todos los valores auxiliares calculados previamente, reemplazo y obtengo de esa manera la corriente de fuente necesaria. Fíjense, chicos, que en la constante del galvanómetro, si miran el enunciado, les decía que el galvanómetro era de 100 microamperes por división. No pongan 100, pongan 100 por 10 a la menos 9 amperes por división. Acuérdense de pasar todo a amper, a voltio y a ohm, ¿ok? Bueno, en este ejercicio este es el único valor conflictivo, ¿sí? Ponen 100 microamperes, que es 100 por 10 a la menos 9 amperes. Cuando hacen la cuenta, metan el 10 a la menos 9 también en la cuenta, ¿no es cierto? Entonces van a llegar a un valor de corriente, que en este caso me da 0,004 amperes, que son 4 miliamperes. Coincide con el valor obtenido previamente, aplicando alteración. Tendría que coincidir, ¿no es cierto? Obviamente. Por alteración, ustedes lo están analizando aplicando teoría de circuito y es evidente que tienen que conocer muy bien lo que están calculando y demostrarían que tienen un gran conocimiento sobre el circuito, ¿no es cierto? Perfecto. Si lo resuelven por ese camino, va a estar muy bien también. Si aplican directamente las fórmulas que tendrían tabuladas en un laboratorio, el resultado también va a estar bien, ¿ok? No tienen que hacer siempre todo por alteración obligatoriamente. Resolverlo por alteración es más un ejercicio de tipo teórico que más un ejercicio de tipo práctico. Bueno, otra pregunta que me hacen el enunciado es, en el punto B, la disipación de cada rama del puente y la tensión de la fuente en caso que esta fuente de corriente en realidad fuera una fuente de tensión. ¿Sí? ¿Cuál sería la tensión de la fuente? Yo tendría que colocar acá. ¿Y cuál es la disipación de cada rama del puente? O sea, la disipación de P, la disipación de X, la disipación de los elementos en A y de los elementos en R. ¿Sí? De este A y de este R. Bueno, fíjense, en el circuito equivalente, lo miran en el circuito equivalente. En el caso en que A, R, P y X valgan igual, como en este caso, que todos valen igual, la corriente de fuente se divide por dos. La mitad va por arriba y la mitad va por abajo. Entonces, la corriente por cada uno de ellos es la de fuente sobre 2. En algunos puentes de Kelvin no se cumple esta condición, que sean las 4 iguales, sino que se cumple otra condición, que dice que P y X son mucho menores que A y R. Por ejemplo, en A y R usan valores de 1000 ohm, pero en P y X están midiendo resistencias de 1 ohm o de 0,1 ohm. En esos casos, cuando P y X sean mucho menores a A y R, la corriente por A y R va a ser despreciable. Y toda la corriente de fuente se va a ir por P y por X. ¿Ok? Entonces ustedes ahí, en ese caso,
dicen que la corriente por P es la corriente de fuente y la corriente por X es la corriente de fuente. Esos son los dos casos que ocurren normalmente. Que las cuatro sean iguales en el equilibrio, o que en el equilibrio estas dos sean iguales y estas dos sean iguales, pero estas dos sean mucho menores que las dos de arriba. Las dos de arriba salen de cajas de décadas, van a tener valores de aproximadamente alrededor de 1000 ohm, mientras que las dos de abajo son la resistencia incógnita y la patrón, y por lo tanto podrían tener valores mucho más bajos. ¿Sí? Si yo quiero medir una resistencia de 0,1 ohm, acá en P voy a tener que poner una resistencia de un valor aproximado a 0,1 ohm, ¿no es cierto? Pero estas dos pueden tener cualquier valor que corresponde a las cajas de década y que me asegure el equilibrio. En ese caso, toda la corriente de fuente no se divide por 2, sino que se va completamente por el camino de abajo. En este caso que estamos viendo, se divide por 2, entonces la corriente IX, la IA, la IP y la IR son iguales y son igual a la de fuente sobre 2 mA. Y entonces la potencia en X, en A, en P y en R es igual a I cuadrado por R. La R es 1000 ohm para las 4 y la I cuadrado va a ser 2 mA al cuadrado. Acá otra vez, para hacer esta cuenta, escriban 2 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Esta cuenta me da 0,004, esos son 4 milivatios. ¿Sí? Y por último, la tensión de la fuente siempre va a ser la corriente de la fuente por toda la resistencia que ve la fuente, que es la resistencia interna de la fuente más la resistencia del puente vista desde la fuente. RF más F. ¿Ok? Acuérdense que esto es lo que reemplazamos en la expresión del puente. ¿Sí? La IF, ¿qué era? EF sobre F más RF. Bueno, de acá yo puedo obtener el valor de la tensión de fuente. ¿Sí? Si esto es igual a esto, paso todo esto multiplicando a IF, entonces la tensión de fuente, ¿cuánto va a ser? IF por F más RF. ¿Ok? Eso es lo que aplicamos acá. La tensión de fuente es IF por F más RF. RF en este caso es 0, porque me dicen que voy a utilizar una fuente de tensión ideal. ¿Sí? Si la fuente de tensión ideal, la RF va a ser igual a 0, entonces pongo solo el valor de F. 4 mA por 1000 ohm me da 4 voltios. ¿Ok? Hasta acá, chicos, ¿alguna consulta sobre estos ejercicios? ¿El RF era la resistencia de la fuente? Exactamente. Ah, bien. RF es la resistencia interna de la fuente. Ustedes, acá una confusión típica es que digan, yo estoy usando una fuente de corriente. Acá, ¿cierto? La fuente de corriente, ¿qué resistencia interna tiene? Infinita. Entonces, si ustedes usan infinito acá, la tensión de fuente les va a dar que tiene que tener un valor de tensión infinito. ¿No es cierto? Recuerden que si están calculando UDF, en realidad están cambiando esta por una fuente de tensión. La están sacando y están poniendo una fuente de tensión en su lugar. ¿Ok? Entonces la resistencia interna de la fuente de tensión no va a ser la misma que la de la fuente de corriente. En el caso ideal vale 0 en una fuente de tensión. ¿Sí? ¿Sí? De acuerdo a lo que me dice el enunciado, estimar la disposición en cada rama y el mínimo de la tensión UF en la fuente. Bueno, si no me dicen la resistencia de la fuente, yo tengo que considerar que es una tensión de fuente ideal, la que tengo que emplear acá, ¿cierto? Una tensión de fuente, una fuente de tensión ideal. Una fuente de tensión ideal tiene una resistencia interna igual a 0. No usen la resistencia interna de la fuente de corriente, sino que usen la resistencia interna de la fuente de tensión que ustedes estarían colocando
en lugar de la fuente de corriente, ¿no es cierto? Sacan esta, ponen esta ¿qué resistencia interna tiene? 0. Bueno, el 0 es el valor que yo utilizo acá, como RF. ¿Está? Acá usan la resistencia interna correspondiente a este elemento. Para una fuente de tensión correspondería un valor 0. Si me dijeran que la fuente de tensión tiene una resistencia interna de 100 ohm, acá pongo 100 ohm, le agrego 100 ohm. ¿Está? Profe. La fuente va a tener que tener una tensión que alcance para alimentar un circuito y que además alimente su propia resistencia interna, ¿no es cierto? Bueno, los que siguen se resuelven de manera similar, cambian un poco las letras. Acá tienen una tercera forma de resolver. Fíjense que utilizan otras letras. Ustedes mirando el diagrama se tienen que dar una idea de cuál es la incógnita. La incógnita es R en este caso. Y esta Q es la resistencia patrón. M y N son cajas de década. Esta es una caja de década que va saltando de a 10 y esta es una caja de década que va saltando en cualquier valor en que yo pueda colocarlo. ¿Sí? Va saltando de acuerdo al valor H de la década más chiquita. La resolución es similar, ¿sí? Solo que se van utilizando otras letras. Tiene la dificultad que pide muchas cosas este problema, ¿sí? Entonces, fíjense por ejemplo que MNIO, en lugar de, al hacer la transformación estrella-triángulo, en lugar de MNIO le ponen alfa, beta y gamma. Alfa, beta son los que nosotros llamábamos M y N, ¿no es cierto? Y gamma es lo que nosotros llamábamos O. Por lo demás es lo mismo. L, que era el conductor central, fíjense que sigue apareciendo en M y en N. En O no aparece L arriba. Entonces en el circuito equivalente les queda, a ver si lo vemos, no está dibujado. Un circuito en el cual van a tener en Q sumado el valor alfa, en R sumado el valor beta. Está acá el circuito equivalente, no lo vi. En R van a tener sumado el valor beta, ¿sí? Como antes teníamos M y N, ahora la llama alfa y beta. Y sobre el galvanómetro va a estar agregado esta resistencia gamma, que es la que nosotros llamábamos O, ¿sí? En particular este ejercicio, después todas las expresiones son iguales, ¿sí? No cambia, una vez que la transformé, la resolución no cambia respecto a un puente de Wheaton. Yo les digo que no lo vean porque no agrega nada nuevo, pero los obliga a hacer un montón de cálculos, ¿sí? Porque pide muchas cosas. Entonces tienen que hacer una tabla y ir resolviendo cada uno. Por ejemplo, el ejercicio 1 y el ejercicio 2 correspondería a cada renglón de lo que vamos viendo acá. Tienen que resolverlo para cada renglón, ¿sí? Para distintos valores, les pide utilizar distintas combinaciones de Q, M y N, ¿sí? Y viendo en qué caso tienen que interpolar, en qué caso no tienen que interpolar, cuál es la jerarquía que van logrando en cada caso y compararlos todos. Entonces, de esta forma, ustedes llegan a cuáles son los casos que más les convendría emplear, que son estos dos de acá al medio. Obviamente yo en el parcial no les voy a tomar un ejercicio como este. Es un ejercicio que se da más en el laboratorio, es un ejercicio de laboratorio, donde pueden tener tiempo y trabajar en sus casas, hacer la tabla y elegir cuáles son los mejores valores que van a adoptar. En el parcial no van a tener tiempo de hacer todo esto, así que el que tiene tiempo lo mira y para mí perfecto. El que no tiene tiempo, bueno, analice un solo caso
O si quieren, saltéenlo, porque analizar ese caso, las expresiones son las mismas que ya vimos en el ejercicio 1 y en el ejercicio 2. ¿Ok? Lo mismo en el problema 4. Es un problema del mismo tipo, no agrega nada. Me dan los valores de las décadas. Tenemos que hallar una resistencia X y me dice que la quiere hallar con esta jerarquía, con un valor de jerarquía. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a eso, a la jerarquía que quiere lograr, me pide un montón de cálculos, me da un montón de elementos que existen en el laboratorio. Entonces yo tengo que hacer una tablita, primero escribo todas las expresiones que vimos previamente, esta es M, esta es N y esta es O, ¿sí? Las demás expresiones coinciden acá. Esto está resuelto más bien como con las expresiones de la teoría, por suerte, ¿sí? Pero luego de escribir todas las expresiones, nos piden que resolvamos el problema para distintos casos, de A y B. Entonces se transforma en 3 problemas. Para algunos de ellos vamos a tener que interpolar, para otros no, ¿sí? Fíjense que cada uno de estos renglones representa un problema específico. Y además acá analizamos cómo es la evolución del índice. Bueno, para saber cómo es la evolución del índice, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es la resistencia equivalente que ve el galvanómetro. ¿Cuál es la resistencia equivalente que ve el galvanómetro? Volvemos a dibujar acá esa rama, la rama del galvanómetro. Acá yo tenía A en paralelo con R. ¿Sí? 2 de las décadas. Las 2 décadas variables del medio, en paralelo. Tal vez en este problema no me coincida la denominación, entonces vamos a mirar. Sería A en paralelo con B, con la denominación utilizada en este circuito, ¿sí? Fíjense que eso es gamma. Gamma me queda aproximadamente igual a A en paralelo con B. A por B sobre A más B. Entonces, vamos a ponerle A en paralelo con B. En este caso, también, acá le llaman gamma, y nosotros, en los problemas anteriores, lo vimos como minúscula. ¿Sí? Eso me queda en serie con el galvanómetro. El galvanómetro tiene una resistencia RG. Y acá conecto el puente. Entonces, ¿dónde está el puente? ¿Qué veía esta rama hacia el puente? Veía una resistencia de valor G mayúscula. ¿Está? Entonces, todo el puente, entre estos dos extremos, yo lo veo como una resistencia G. Entonces, sigo con el circuito. Y dibujo una resistencia G que representa todo el puente. Es esta G que calculan acá. Son las otras 2 ramas en paralelo que forman el puente, ¿no es cierto? Ya tengo el valor calculado, supuestamente. Entonces, miro la resistencia que me queda entre los terminales del galvanómetro. ¿Cuál va a ser la resistencia que ve el galvanómetro? La resistencia que ve el galvanómetro va a ser igual a gamma más G o O más G, o A en paralelo con B más G. ¿Ok? Toda esta que se ve acá. Esa resistencia es la que yo voy a comparar con el valor que me da el enunciado, que es la resistencia crítica. Tengo que ver si la resistencia crítica, primero calculo este valor, ¿no es cierto? G más O G más gamma, o G más A en paralelo con B, o G más A en paralelo con R. G más lo que tengo acá. Voy arriba, parece.
Ah, no tengo el circuito equivalente dibujado. Bueno, estas dos, toda la resistencia equivalente del puente, más esta que tenía acá, en serie con RG. Esas dos sumadas, la tengo que comparar con la resistencia crítica. Tengo que ver si esta es menor, igual o mayor que la resistencia crítica. La resistencia crítica es un dato del galvanómetro. En este caso en particular, me dice el enunciado que la resistencia crítica es 1200 ohms. ¿Sí? Sumo estas dos para cada caso. ¿Sí? Calculé esta, la sumo. Si esta, que es la que ve el galvanómetro en sus terminales, es mayor a la resistencia crítica, entonces la evolución es subamortiguada. Vamos a anotar eso acá arriba, acá del costado, ¿sí? Si G más O es mayor a la resistencia crítica, acá conviene ir despacio, porque ustedes esto lo tienen que recordar de Física 2, y les quedó media lejos esa materia, ¿no es cierto? Bueno, no se preocupen. Podemos tener tres casos. Los mismos tres casos que tenían en Física 2 para un sistema oscilatorio con amortiguamiento. Los tres casos son subamortiguado, amortiguamiento crítico o sobreamortiguado. Si la resistencia que tengo entre los terminales del galvanómetro es mayor a la crítica, la crítica es dato del manual del galvanómetro, entonces estoy en un sistema subamortiguado. Y la agujita tiene un comportamiento oscilatorio. Cuando yo prendo todo el sistema, o cuando cambio algo, cambio un valor de las décadas, el galvanómetro se mueve y llega al equilibrio y se queda oscilando un ratito. Cuando estoy en el caso en que G más O, esta más esta, es igual a la resistencia crítica, estoy en el caso de amortiguamiento crítico. Les adelanto que este es el mejor. La agujita se mueve a su nueva posición, llega al valor final y ahí se frena, no oscila. Y si estoy en el caso en que G más O es menor a la resistencia crítica, me estoy acercando más al caso en que tengo el galvanómetro con los terminales en cortocircuito, estoy en el caso sobreamortiguado. En este caso, la agujita llega al valor final y no oscila, se frena en el valor final, pero tarda mucho más que en el caso de amortiguamiento crítico. ¿Está? En los dos de abajo no oscila la agujita. En el de arriba queda oscilando alrededor del valor final hasta que se detiene. Pero de los dos de abajo, el que me conviene es el del medio, porque ninguno de los dos oscila, pero el del medio llega más rápido al valor final. ¿Se entendió, chicos, para qué le sirve la resistencia crítica? Sí. Perfecto, entonces, en un problemita de coloquio, podría aparecer la pregunta que les diga determinar cómo es la evolución del índice de la escala, o sea, de la aguja, cómo es la evolución de la aguja. Entonces ustedes antes ya calcularon este A en paralelo con B, o A en paralelo con R, o gamma, o el nombre que le pongan. Por otro lado, ya calcularon G. Suman las dos. Esa es la resistencia que ve el galvanómetro. La comparan con el valor de resistencia crítica del galvanómetro. Fíjense que el RG no lo tienen que restar de ninguno de los dos. La resistencia crítica que les da el manual ya es el valor que tiene que ver el galvanómetro desde fuera. Es como que si ya el fabricante de la resistencia necesaria restó el valor de RG que tiene el galvanómetro y les da el valor que ustedes tienen que tener afuera, directamente.
Entonces el G más O lo comparan con la resistencia crítica dato del galvanómetro. Y miran, si es mayor, le ponen que es subamortiguado, oscilatorio. Si son iguales, le ponen que es amortiguamiento crítico, que es el mejor caso. Y si es menor, G más O, a la R crítica, dicen que el sistema es sobreamortiguado, que no es oscilatorio, pero que va a tardar mucho en llegar al valor final. ¿Está? Obviamente siempre van a tener que buscar elementos que les permitan llegar a el caso que sea lo más parecido a esto, ¿sí? Que sería el mejor en cuanto a la evolución del galvanómetro. ¿No sería que el sobreamortiguado es mejor? Porque si lo pensás como un sistema de masa-resorte, si está muy amortiguado, llega más rápido al equilibrio, o no es correcto pensarlo así. No, es al revés. El sistema masa-resorte, cuando está sobreamortiguado, tarda más en llegar al equilibrio. Fíjate las gráficas que vieron en física 2, el sobreamortiguado tarda más, el crítico tarda menos. Ah, claro. Tendrías que ir, esta es muy chiquita, ¿no es cierto? Entonces está sobreamortiguado. Tendrías que ir aumentando los valores de A y de B usados, que esto vaya aumentando, y que vaya aumentando G. Entonces esto va a ir en aumento, hasta que se haga igual a la R crítica. Cuando llegaste a la R crítica, ahí tenés que parar, estás en el mejor caso. Si te pasás y seguís aumentando los valores de A y de B, te pasás para este lado y la agujita empieza a oscilar alrededor del valor final, entonces otra vez tarda más en que vos puedas tomar la lectura. El mejor caso es el amortiguamiento crítico. O que sea un poquito oscilatorio, tal vez. Pero eso ya va a depender de un criterio personal, ¿sí? Para nosotros, el mejor caso sería el que da el amortiguamiento crítico. Bueno, ya viendo lo que es la resistencia crítica, si les quedó claro, vamos a pasar a los últimos ejercicios que son los de medición de resistencias de alto valor. Vimos hasta ahora los de bajo valor, vamos a ver los de alto valor, que son ejercicios mucho más simples. Quedamos pocos, pero sí, llegamos al final. Para medir resistencia de alto valor, un método muy común es el que vemos en la pantalla. Colocar, supónganse, queremos medir una resistencia de aislación, que es una resistencia muy alta, ¿no es cierto? Entre el arrollamiento de una máquina y la carcasa del motor de corriente continua, como se muestra en el gráfico. Entonces yo acá tengo un motor de corriente continua. Esto que vemos acá es la resistencia. El motor tiene una carcasa, ¿no es cierto? Y adentro están las bobinas del motor. Y hay varias bobinas, todas las bobinas terminan estando conectadas hacia afuera del motor. Entonces el motor tiene dos terminales por donde yo alimento el motor y un terminal de tierra con el cual yo coloco todo el sistema a masa, ¿no es cierto? Como protección. Y la idea es que no haya conducción entre los terminales de alimentación del motor y la carcasa de tierra, porque esa sería una corriente de pérdida. ¿Ok? Entonces, este cuadradito que ven acá es esta resistencia que tengo acá al medio. Entre el bobinado del motor y la carcasa. Del lado de arriba podría estar, por ejemplo, los terminales con los que yo alimento el motor. Con un cable los uno, los pongo todos en cortocircuito. Los pongo en cortocircuito y los uno a un terminal de alimentación. Que sería, por Dios, este terminal de acá arriba. ¿Sí? ¿Qué es este terminal de acá arriba? Todos los terminales con los que yo alimentaría el motor para que funcione, los pongo en corto y los conecto a este terminal de acá arriba. El terminal de abajo sería la carcasa. La conexión de tierra del motor la conecto acá abajo. ¿Qué es esto que tengo acá? La tierra del motor. Si ustedes miren con un tester puesto en continuidad entre estos dos terminales,
se van a encontrar con que el tester les marca infinito, porque por más que un tester pueda medir resistencias muy grandes, el tester está aplicando una tensión muy chiquita. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes alimentan el tester con una batería de 9 voltios. La tensión que sale por los terminales del instrumento pueden ser del orden de los 3, 5 voltios, por ejemplo. Si ustedes aplican entre 3 y 5 voltios entre el bobinado del motor y la carcasa del motor, esta resistencia ni siquiera va a aparecer. No es que no la miden porque la corriente sea muy chica. No la miden porque la resistencia aparece en el dieléctrico del medio cuando hay polarización. Acuérdense que son sistemas no lineales lo que tenemos acá al medio, ¿no es cierto? Tenemos un aislante y ese aislante va cambiando su comportamiento a medida que el vector D va cambiando de amplitud. El vector D, recuerden que dependía del campo eléctrico y de propiedades del medio. Entonces, no es lo mismo aplicar una tensión de 5 voltios que aplicar una tensión de 5000 voltios o de 500 voltios, como acá, ¿no es cierto? Entonces, esta medición ustedes la tienen que hacer con tensiones que sean del orden a las cuales va a ser usado ese motor. Entonces, yo aplico los 500 voltios a estos terminales y la carcasa que la conectaría a tierra la conecto a esta parte de abajo, ¿sí? Y le conecto un voltímetro en serie y intento medir con el voltímetro en serie. ¿Cómo se utiliza este método? El voltímetro con una llave se conecta en una posición 1 y en una posición 2. En una posición 1 mido directamente la tensión total, la de entrada. En la posición 2 mido una tensión que sale del divisor de tensión entre la resistencia que estoy buscando, de aislamiento, y el voltímetro. ¿Ok? Entonces estoy usando el voltímetro como una resistencia patrón para poder obtener el valor de esta resistencia de aislación que estoy buscando. Una vez que ya explicamos rápidamente cómo se armaría físicamente esto, vamos a pasar a que ustedes vean cómo se aplica el método. El método es muy simple. Ustedes ponen la llave en la posición 1, miden una tensión que la vamos a llamar E. En este caso fue 500 voltios. Pasan la llave a la posición 2, miden una nueva tensión. En este caso la vamos a llamar B corta, que es la que mide el voltímetro en el caso 2. Se obtiene un valor menor, en este caso 285 voltios. Lo que queremos saber es la resistencia de aislación del motor. ¿Cómo se calcula esa resistencia de aislación? Con esta expresión que ven acá. Esa resistencia que vamos a llamar X, esta X es esta que está acá, y es la que surge de la aislación entre el enrollamiento y la carcasa del motor. Se puede calcular como la resistencia del voltímetro por E menos B sobre B. ¿De dónde sale? O también se puede usar la expresión X igual RB por E sobre B menos 1. Fíjense que son expresiones equivalentes, porque si yo separo el denominador, del lado izquierdo me queda E sobre B, del lado derecho me queda menos B sobre B, que es menos 1, ¿no es cierto? Cualquiera de las dos expresiones me permiten calcular X. Entonces, tomé dos mediciones, una me dio 500 voltios, la otra 285. Con esta cuentita puedo obtener la resistencia de aislación de el motor, que en este caso me da 150,9 kiloohms. Bueno, ahora quiero saber el error de esta resistencia de aislación, con el que obtuve la resistencia de aislación. Entonces, como hacíamos en los primeros capítulos de la materia, propago esta expresión. ¿Cuánto va a ser delta X sobre X? Delta X sobre X va a ser en este caso, vamos a trabajar primero vamos a hacer un pequeño cálculo auxiliar, ¿no es cierto? Miren lo que vemos acá a la derecha. Después reemplazamos todo esto a lo que llegamos a la derecha
lo vamos a reemplazar acá en esta expresión de la izquierda, ¿sí? Propagamos esta expresión que vemos acá. Delta X sobre X, yo sé que es, como es un producto, es delta RB sobre RB más delta, todo lo que está acá arriba, E menos B, sobre E menos B, más delta B sobre B. Todas las variables que yo veo que se están multiplicando, sumo sus errores relativos. ¿Ok? Entonces ahora tengo que separar lo que tengo acá. Delta E menos B es delta E más delta B. Recuerden que un delta E menos un delta B se transforma siempre en un delta E más delta B. Cuando yo, si esto lo calculo con diferenciales y lo paso a delta, todos los signos menos se me van a transformar en más. ¿Ok? Entonces recuerden que este signo menos se transforma en este más que ven acá. El de abajo, como no es delta, sigue conservando su signo menos. Bueno, separo este denominador para los dos lados y me va a quedar de un lado delta E sobre E menos B y en el otro término me va a quedar delta B sobre E menos B. Para poder trabajar con valores relativos, el delta E me conviene dividirlo por E. Entonces, para que no me cambie esta expresión, lo divido por E y multiplico por E, acá arriba. Con el delta B hago lo mismo. Divido por B y multiplico por B. Entonces la expresión sigue siendo siempre la misma, ¿no es cierto? Ahora, estas dos de atrás son de la forma delta B sobre B. Entonces puedo sacar el delta B sobre B como factor común. Me va a quedar el delta B sobre B multiplicando a B sobre E menos B más 1. Bueno, ese 1 le hago denominador común con B sobre E menos B. Bueno, me queda abajo E menos B. Arriba me va a quedar este B más el 1 multiplicado por E menos B, es decir, que me va a quedar B más E menos B. Entonces los dos B se me van a ir y me van a quedar este valor E arriba, ¿no es cierto? Fíjense que es todo un paso, un proceso algebraico, nada más. Ahora veo que acá y acá me quedó lo mismo. Todo esto es igual a todo esto. Entonces puedo sacarlo como factor común y al final llego a que delta X sobre X es delta RB sobre RB más E sobre E menos B por delta E sobre E más delta B sobre B. El delta RB sobre RB lo conozco porque es dato del voltímetro. El delta E sobre E lo conozco porque sale de una medición, la medición de E. Y el delta B sobre B lo conozco porque sale de una medición que es la medición de B, ¿no es cierto? Entonces calculo cada una de estas por separado. Delta E sobre E es el error de clase más apreciación del voltímetro, ¿no es cierto? La clase por el alcance sobre la medición más el error de apreciación sobre la medición en divisiones por 100%. El delta B sobre B lo mismo, pero con los datos de la medición realizada en B, que fue en lugar de 500, 285 y 28,5 divisiones. Obtengo entonces el error de E, el error de B, y aplico esta expresión. El error de E, en base a clase más apreciación, lo pongo acá. El error de B lo pongo acá. ¿Qué pongo en delta RB sobre RB? Fíjense que estoy usando el valor 0,2%. Me fijo la clase del voltímetro. El voltímetro es clase 0,5. Entonces, como resistencia interna del voltímetro, tengo que utilizar una clase menor. La clase que sigue para abajo a 0,5 es 0,2. Entonces, como jerarquía de la resistencia del voltímetro, siempre pongo una clase menor que la clase del voltímetro. El voltímetro es clase 0,5, utilizo el valor 0,2%. Hago el cálculo y me da el valor 5,1% para el error relativo de X, que es la resistencia de aislación observada. ¿Cómo lo vieron, chicos? ¿Se entendió hasta acá? El valor que a mí me están pidiendo es este y este valor de error, ¿no es cierto?
si doy el valor de X y el valor de su error, ahí terminó el problema. ¿Quisieran consultar algo sobre este punto? Perfecto. Por suerte es algo fácil, ¿sí? Porque es volver a aplicar lo que veíamos al principio, pero con un circuito muy sencillo. ¿De dónde sale esta expresión? Bueno, veamos un problema muy similar donde calculamos todo de otra forma, por si quiere, para el que quiere tener la alternativa y calcular todo esto de otra forma, ¿sí? Para el que le gusta ir demostrando todo. Medimos una resistencia de alto valor, es esta R que está acá, con la disposición de la figura. Entonces, con esta llave hacemos que B mida toda la tensión aplicada, o si la abrimos, hacemos que se forme el divisor de tensión entre R y RB. ¿Cierto? Me dan datos del voltímetro. Ya me dicen que para el voltímetro la clase es 0,5. Entonces recuerden que acá hay una RB. Delta RB sobre RB, es decir, el error relativo de la resistencia interna del voltímetro, siempre la tengo que adaptar una clase mejor que la clase del voltímetro. Como la clase es 0,5, esto va a tener que ser 0,2%. ¿Está? Con ese cerrado, yo estoy midiendo la tensión total. El N1 del voltímetro es 50 divisiones. Con ese abierto, el voltímetro me marca 14,2 divisiones. Y me piden calcular R más menos delta R. Es un problema del mismo tipo, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo la llave cerrada en la posición 1, la 1 sería cuando está acá cerrada, la 2 cuando está en la posición abierta. La B1 que voy a medir es E, toda la tensión aplicada al voltímetro. Cuando tengo la llave abierta, es decir, que está la llave en la posición 2, lo que voy a medir con el voltímetro es la tensión que sale de divisor de tensión, ¿sí? O sea, esta tensión es por la resistencia que sí me interesa, que es RB, dividido la suma de las dos, que es R más RB. Entonces, ¿cómo obtengo el valor de B2? Aplicando divisor de tensión. Este es el valor que vería el voltímetro, en el segundo caso. Reemplazando esta en la de abajo, fíjense que simplemente en el lugar de E tengo que escribir B1, nada más que eso. Me queda B2 igual B1 por RB sobre RB más R. Bueno. Paso este RB multiplicando para acá arriba y el B2 dividiendo para acá abajo, me queda R más RB igual RB por B1 sobre B2. Ahora, dejo R, que es la que yo quiero averiguar, solita, entonces paso el RB restando al segundo miembro. R va a ser igual a RB por B1 sobre B2 menos este RB, que pasa restando. Y acá le saco factor común RB, entonces R me va a quedar igual a RB por B1 sobre B2 menos 1. O la otra expresión que pueden utilizar en este caso, R es igual a RB por B1 menos B2 sobre B2. Cualquiera de las dos es la misma, ¿no es cierto? Porque es como, si este 1 yo lo escribo como B2 sobre B2, todo el paréntesis lo podría escribir como B1 menos B2 dividido B2, ¿no es cierto? Bueno, una vez que tengo la expresión, acá en lugar de utilizar la de memoria, la hemos deducido, aplicamos los valores. La resistencia del voltímetro es 200 kΩ, B1 era 50 divisiones, B2 era 14,2 divisiones. Ni siquiera necesito calcular los valores de tensión que medí. Porque como es un cociente, puedo hacer el cociente de las divisiones directamente, ¿no es cierto? Eso me da 504K. Ya obtuve el valor de R, incógnita, y para obtener su jerarquía, acá, para proceder de la otra forma,
calculamos los coeficientes de propagación, ¿sí? ¿Cuánto vale delta R sobre R? Bueno, va a ser, como yo tengo tres variables acá, B1, B2 y RB, ¿sí? En esta expresión. Va a ser el coeficiente de propagación de RB multiplicado por el error de RB, más el coeficiente de propagación de B1 multiplicado por el error de B1, más el coeficiente de propagación de B2 multiplicado por el error de B2. Estos tres errores salen de datos del voltímetro, ya dijimos que esta valía 0,2%, y de datos de las mediciones, ¿sí? Este sería el error de clase de apreciación de la medición 1, y este sería el error de clase de apreciación de la medición 2, ¿no es cierto? ¿Y cómo calculábamos los coeficientes de propagación? Bueno, el alfa RB lo calculábamos como derivar R respecto de RB y después multiplicarlo por RB sobre R. El alfa de B1 era la derivada de R, de toda esta R, respecto de B1 y después multiplicar por B1 sobre R. El alfa B2 era derivar R respecto de B2 y después multiplicar por B2 sobre R. En la práctica, alfa B2 y alfa B1 les van a dar iguales, porque se están dividiendo entre sí. Para todas las variables que se estén multiplicando o dividiendo, el alfa lo pueden calcular si quieren, van a verificar que obtienen la misma expresión. ¿Cierto? Bueno, calculemos la primera, por ejemplo. Derivo R respecto de RB. Bueno, si miro R, la miro acá, ¿cierto? Que es más fácil. Es RB por todo este paréntesis. Si la derivo respecto de RB, me da todo el paréntesis. ¿Ok? Entonces, acá pongo todo este paréntesis. Y después multiplico por RB sobre R. Pero RB sobre R, si se fijan, si paso este RB dividiendo, R sobre RB me vuelve a dar todo el paréntesis, ¿no es cierto? Si paso el RB dividiendo. Entonces, RB sobre R es la inversa del paréntesis. Acá es como que tengo que poner lo mismo que acá, pero a la inversa. El resultado me da que este alfa es igual a 1. Bueno, derivando, haciendo igual que como hacíamos en mediciones en amperímetro y voltímetro, pueden obtener el alfa B1, el alfa B2, derivan con respecto a B1, derivan con respecto a B2, multiplican por B1 sobre R, por B2 sobre R, van a obtener los coeficientes de propagación correspondientes. Después reemplazan en esta expresión los coeficientes de propagación y los errores correspondientes. ¿Sí? Calculo el delta B1 sobre B1 como el que sale de su clase de apreciación, el delta B2 sobre B2 como el que sale de su clase de apreciación. Calculo los alfa B, el alfa de RB era igual a 1, y después reemplazo 1 por 0,2% más 1,4 por 0,8% más 1,4 por 2,8% me da el valor del error de R final, ¿sí? 5,2%. Siempre estos errores de medición de resistencia de aislación me van a dar alrededor del 5%. Aun cuando trabajemos con voltímetros con clase 0,5, bueno, son muchos factores que se me van sumando y siempre voy a llegar acá, igual que en el ejercicio anterior, a un error final que va a estar alrededor del 5%. Con el delta R sobre R relativo puedo hallar el delta R absoluto aplicando este 5,2% al R que calculamos previamente, ¿cierto? 504K. En este caso me da 26,2K. Y después expreso el valor de R. Acá está redondeado, ¿sí? A un solo dígito el delta R, 30K. Y a 500K el valor del R observado, ¿no es cierto? En lugar de 504 lo expreso como 500, ya expresando los valores redondeados y todo. Ustedes
no están obligados a redondear y a expresar los valores utilizando los criterios que vieron en Física 1 o en Introducción a la Física. Eso sabemos que corresponde a otra materia. Entonces, si acá ustedes escribieran R igual 504 kiloohm más menos 26,2, laboralmente sería espantoso expresarlo así, porque un error con tantos decimales, al sumo un error debería tener 2 dígitos nomás, ¿cierto? Pero si en el parcial ustedes llegaron a calcular esto y lo expresan de esta forma, va a estar bien, ¿ok? Sabemos que ustedes ya saben redondear los valores. Y eso lo tendrán que hacer cuando hagan un trabajo para ustedes, cuando sea necesario y obligatorio, ¿no es cierto? Si ustedes lo expresan de esta forma, va a estar bien. Inclusive, si en un problema no me piden el delta R, sino que me piden la jerarquía es el valor relativo, ¿no es cierto? Y ustedes lo escribieran como 504 kiloohm más menos 5,2%, esto también estaría bien. Lo que estaría mal es que alguien escriba 504 más menos 5,2 entre paréntesis kiloohm, porque estaría denotando que confunde el 5,2% con un 5,2 kiloohm. ¿Ok? Bueno, ya vimos un poquito medición de resistencia de aislación por 2 métodos diferentes. Les pregunto, chicos, si tienen alguna duda. Perfecto. Hay que estudiarlo. Entonces, hasta acá habíamos llegado por el día de hoy y esto es lo que van a tener que repasar para el coloquio.